Bueno, vamos a comenzar nuestra tercera clase de las 5 en las que van a consistir este primer seminario de la diplomatura, el estado de los derechos culturales. Solo para recordar en qué punto estamos, repasemos rapidísimo y recordemos que en la primera clase vimos algunos problemas que plantea la idea de derecho, el concepto mismo, la categoría de derecho, que es una categoría nada simple de la teoría política o de la filosofía política, habitada por un conjunto de tensiones y particularmente por una tensión fundamental que destacamos al señalar que en general decimos que tenemos derechos a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho, y esa diferencia entre el hecho y el derecho, entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, al mismo tiempo que hace de la idea de derecho una idea muy interesante y muy potente, que define un proceso que está siempre incompleto y que está siempre en tren de desplegarse, plantea todo tipo de problemas y de tensiones. Y en la segunda clase nos detuvimos más bien a hacernos una pregunta que creo que es muy importante para pensar el problema de los derechos colectivos, que es la gran categoría dentro de la cual solemos pensar los derechos culturales y de estos derechos culturales en particular. De hecho, ejemplificamos en esta segunda clase lo que queríamos decir pensando en dos derechos que podemos llamar típicos derechos culturales, el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Nos preguntamos, en la última clase, ¿quién es el sujeto de los derechos que postulamos? ¿Quién es el que tiene los derechos que decimos que son derechos que el Estado debe garantizar? Y allí distinguimos entre los derechos que a veces llamamos individuales, que son los derechos de los ciudadanos entendidos como individuos, y los derechos que llamamos colectivos, que son los derechos de grupos de individuos o incluso del pueblo entendido como sujeto colectivo. Y eso nos llevó a una serie interesante de discusiones respecto a la idea de pueblo y después respecto a qué quiere decir que la educación, y en particular la universidad, es un derecho de los individuos y del pueblo, y qué quiere decir que la comunicación, y sobre todo la comunicación en nuestras sociedades más actuales y más complejas, y muy particularmente la comunicación audiovisual, es también un derecho de los individuos y del pueblo. Y anunciamos sobre el final de la clase pasada el tema del que íbamos a hablar en la clase de hoy, que yo presentaría del siguiente modo: ¿qué pasa cuando dos derechos o cuando dos posibilidades cuyos sujetos tienden a pensar y a presentar y a defender como derechos que los asisten, colisionan? ¿Pueden colisionar dos derechos? ¿Pueden enfrentarse y resultar en cierta encrucijada mutuamente contradictorios los ejercicios de dos derechos diferentes? Es obvio que sí, y es obvio que eso plantea problemas interesantes. ¿Cuántas veces hemos discutido en nuestros países, estoy seguro que en todos nuestros países, quién tiene más derecho en una cierta circunstancia que se presenta con frecuencia en nuestras luchas sociales y políticas, en las que un grupo, para hacer oír su voz, que no puede hacerse oír de otros modos, o que a ese grupo le resulta muy costoso o muy difícil hacer oír de otros modos, decide interrumpir el tránsito en una calle de una ciudad o en una ruta de un país, dificultando de hecho la posibilidad e incluso el ejercicio de derechos de otros ciudadanos que perfectamente pueden decir: yo tengo derecho a pasar por aquí porque yo tengo que llegar a horario de mi trabajo, porque tengo que llevar a mi nene a la escuela o porque se me ocurre ir al cine esta noche. ¿Qué hacemos ahí con esa tensión evidente entre el derecho de quienes dicen no puedo hacer oír de otro modo mi voz y hacer oír mi voz es un derecho, y quien del otro lado dice no puedo llegar a horario de mi trabajo y llegar a horario de mi trabajo es un derecho? No hay buenas soluciones para esos problemas. Los discutimos siempre, los discutimos cada vez que se presentan en nuestras instituciones educativas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros aeropuertos. Una situación de paro, de ejercicio del perfectamente legítimo derecho a huelga de los trabajadores,
que nunca se lleva adelante sin afectar posibilidades que son por su parte reivindicadas como derechos por parte de otros sujetos, que a veces incluso están hasta socialmente más desfavorecidos, u otras veces no. ¿Cómo pensamos en cada situación particular esas encerronas, esas encrucijadas? Hay una posibilidad, el expresidente Lula de Brasil solía decir en sus discursos algo que es interesante. Decía, cuando se enfrentan dos derechos, el Estado tiene que garantizar siempre el derecho del más débil, porque el más fuerte tiene más instrumentos para garantizárselo por sí mismo. Esa idea de Lula sin duda que está muy bien y es una idea muy democrática. Es evidente también que no resuelve el problema. Que no resuelve el problema porque lo difícil de determinar en general en las situaciones en las que dos derechos colisionan es cuál es de los sujetos de esos dos derechos que colisionan el más débil. En general siempre tendemos a pensarnos como la parte débil en un conflicto entre derechos. El trabajador que no tiene otro modo, o el trabajador desempleado, aún más desamparado, que no tiene otra manera de hacer oír su voz que interrumpir el tránsito en una calle de su ciudad, tiende a pensarse como la parte débil frente al automovilista que quiere transitar por esa calle y que dice, qué barbaridad, me cortan el tránsito. Por su parte, el automovilista tiende invariablemente a pensarse a sí mismo como la parte débil. Dice, yo soy uno solo, que ando aquí en mi autito, que me compré en 752 cuotas y necesito llegar al horario de mi trabajo porque si no me descuentan el presentismo a fin de mes, y estos que son una patota, son como 300 tipos más poderosos que yo, me impiden pasar. Siempre pensamos nuestro propio lugar como el lugar de la parte débil en los conflictos. Un grupo de maestros, un sindicato de maestros que hace una huelga en reclamo de mejores condiciones de trabajo, de mejores salarios, tiende a pensarse como la parte desfavorecida, porque es de hecho la parte del trabajo en la relación que establece con los estudiantes y con los padres de los estudiantes que tienen su escuela. Pero a su vez, los estudiantes se presentan a sí mismos como aquellos que demandan legítimamente un derecho a la educación, que otros, que a diferencia de ellos son adultos, que otros que a diferencia de ellos tienen otros recursos, les retasean. ¿Cuál es así la parte débil? Ahí tenemos un problema. No se soluciona la cosa diciendo que el Estado debe estar del lado de la parte débil. Eso es verdad siempre. Lo que no es fácil nunca es saber cuál es esa parte débil. Y ni les cuento cuando alguien reivindica como un derecho que lo asiste y que debe ser absoluto y que debe ser garantizado, puesto que los derechos no son derechos si no son absolutos y si no deben ser garantizados. Algo que otro puede considerar absolutamente fantasioso, imaginar que es un derecho, descabellado o incluso antipático. Yo una vez estaba dando una charla para un grupo de docentes, de maestros, de profesores, más o menos sobre los temas de los que estamos conversando aquí. El derecho de nuestros jóvenes a la educación, el derecho de los ciudadanos a la educación. Lo importante que era que nuestras sociedades hubieran avanzado en el sentido de considerar que sus ciudadanos tienen un derecho a la educación en niveles cada vez más amplios, llegando incluso últimamente al nivel superior, universitario. Y en medio de la conversación levanta la mano, me acuerdo bien, una señora, una colega, docente, para decirme que estaba muy bien todo lo que yo estaba diciendo, que todo muy lindo, que es fantástico, que los jóvenes tengan un derecho a la educación, pero que ella tiene un derecho a dar clases sin vagos y sin atorrantes en las aulas. Dicho lo cual, se despachó con una previsible diatriba contra las políticas educativas inclusivas que sostenía en ese momento el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional, protestando porque le habían llenado las aulas de vagos y de atorrantes con los que no se podía trabajar. Y ella tenía un derecho a trabajar en condiciones. Se armó una discusión interesante. Yo traté de explicarle a la colega que dar clases sin vagos y sin atorrantes en el aula no es un derecho humano universal, sino en realidad una frase salida de sus puros prejuicios antidemocráticos. Traté de decírselo con más elegancia y con un poquito más de tiempo que el que estoy usando ahora. Pero en todo caso la discusión era interesante. Y por último, ¿quién dice que esa señora no puede reivindicar como un derecho eso que postulaba como un derecho si ninguno de los que
yo por mi parte postulaba como un derecho, está escrito tampoco en ningún cielo ni en ningún suelo indubitable como derechos humanos inalienables y seguros. Los derechos son siempre productos de las luchas políticas, son siempre productos de conquistas que van y que vienen, en general que van, que tienden a ser acumulativas, y eso es una buena noticia, pero que a veces vuelven también. Entonces, ¿quién puede decir de manera segura que a la señora no le cabe la posibilidad de postular como un derecho esos, para mí muy odiosos, muy antipáticos, que postulaba como un derecho que los asistían, cuando yo prefería privilegiar los derechos de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, a tener una educación adecuada? Cuando planteamos la discusión política en términos de derechos, necesariamente nos enfrentamos a la posibilidad de que casi cualquier expectativa pueda postularse como siendo un derecho que es escandaloso que no se verifique para quien la presenta. Y eso con mucha frecuencia nos lleva a lo que estamos considerando acá, que son las situaciones de tensión, las situaciones de antagonismo, las situaciones de enfrentamiento entre derechos que pueden en ciertas circunstancias contraponerse unos a otros. Y nos obliga a preguntarnos, ¿pero acaso no hay ningún criterio más o menos objetivo con el que uno podría decir, no hay duda de que este derecho debe primar sobre este otro derecho? Bueno, allí la respuesta a esta pregunta es sí, hay algunos criterios, pero esos criterios no resuelven todos los problemas. Por ejemplo, en la Argentina es de cumplimiento obligatorio, porque forma parte del plexo normativo del país, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Internacional de los Derechos del Niño. Que es muy importante y que establece un conjunto de derechos de los niños que tienen prioridad en cualquier caso frente a los derechos de otros sujetos. Quiero decir, al aceptarse esa convención internacional con fuerza de ley en la estructura normativa argentina, lo que se está diciendo es, cuando colisiona el derecho de un niño con el derecho de un adulto, debe primar y debe defenderse, en primer lugar, el derecho del niño. ¿Por qué? Porque es niño. Eso es muy importante que la ley lo diga, porque en efecto ahí la ley establece prioridades. Dice, no nos dan lo mismo los derechos de cualesquiera sujetos. Hay algunos sujetos que por la razón que sea, porque son más indefensos, porque son el futuro, por lo que sea, privilegiamos más que a otros. Si el derecho de un niño colisiona con el derecho de un adulto, el niño, por ser niño, debe ser privilegiado en la atención de su derecho. Ahora, así como eso es muy claro, es muy nítido y nos ahorra muchas discusiones, porque eso está establecido así por la ley, no es una cosa opinable, ¿no? Que yo pueda decir, no, mira, me parece... No me parece nada, está en la ley. Los derechos de los niños deben ser privilegiados. Ahora, la pregunta interesante para hacerse ahí es, ¿y cuáles son esos derechos de los niños? En dos universidades argentinas, dando charlas sobre cuestiones parecidas a estas que estamos conversando aquí, me encontré con dos situaciones similares que me resultaron sumamente interesantes. Estudiantes, militantes, participantes del movimiento estudiantil, de los centros de estudiantes de estas dos universidades, estaban muy preocupados y enojados con las autoridades de estas dos universidades porque en ambos casos la situación era bastante parecida. Al lado de la universidad, del campus de la universidad, había una villa de emergencia, un barrio muy pobre, cuyos niños entraban al campus de la universidad, donde en general eran recibidos con mucha amabilidad, con mucho cariño por los estudiantes universitarios, que los protegían, que les compraban un alfajor, que les daban la merienda. Y las autoridades de la universidad habían decidido limitar, restringir la posibilidad de acceso de estos niños pobres al campus de la universidad, donde eran bien tratados por los estudiantes y particularmente los militantes del centro de estudiantes. Entonces los militantes del centro de estudiantes estaban indignados, decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que no nos dejen atender como queremos con nuestra...
cariño y nuestra filantropía y nuestro entusiasmo a estos niños pobres que viven en este barrio miserable que está aquí al lado de la universidad y a los que nosotros, que tenemos más recursos, más condiciones, etcétera, le compramos un alfajor, lo atendemos. Entonces, como me interesó mucho la situación, porque me parecía un reclamo bastante razonable, fui a hablar con las autoridades de la universidad. Esto lo hice en uno de los dos casos, en otro caso seguí el debate más por cuentos de terceros. Y las autoridades de la universidad me dijeron una cosa muy interesante, me dijeron, no es que estemos prohibiéndole a esos niños el ejercicio de un derecho que los asiste y que es inalienable. Es que creemos que el principal derecho que tienen los niños en edad escolar, que viven en la villa al lado de la universidad, no es el derecho a que estudiantes universitarios más o menos simpáticos y filantrópicos les compren alfajores, sino el derecho a ir a la escuela. Nosotros somos adultos y somos parte de la conducción de una institución que forma parte del sistema educativo. Tenemos que garantizar el más importante de los derechos de estos niños, que no es el derecho al alfajor, que es el derecho a la escuela. Por lo tanto, si decimos que los niños no entren al campus universitario, no es porque estemos restringiendo un derecho humano fundamental, es porque hace tiempo que venimos laburando con los papás de estos niños en estas villas en las que viven, para que en efecto esos niños vayan a la escuela, en lugar de venir a que los jovencitos que quieren sentirse un poco más reconfortados les compren alfajores y creen que de esa manera estén garantizando un derecho que es menos importante que el derecho a la educación que estos niños tienen y que no se les garantiza si los chicos están todo el tiempo dando vueltas por el campus universitario en la hora en la que deben estar yendo a la escuela. Bueno, no importan los detalles de la anécdota, que tenía variaciones entre un caso y el otro. Me parece interesante la discusión, me parece interesante señalar que una vez que establecemos que los derechos de los niños deben ser absolutamente privilegiados respecto a los derechos de los adultos, puesto que así lo establece una convención internacional que tiene fuerza de ley en nuestro país, no se resuelven los problemas, porque después viene la otra pregunta, ¿y cuáles son los derechos de esos niños? ¿No? Sobre el derecho a entrar a un espacio público como es la universidad, es el derecho a ir a la educación, es el niño el que debe decidir cuál de esos dos derechos debe ejercer, o son los adultos que tienen a su cargo la educación de esos niños, sus padres y las autoridades del sistema educativo los que deben garantizarle el ejercicio del derecho más importante para garantizar su futuro y el del pueblo en su conjunto, ¿no? Entonces, colisiones entre derechos, modos de resolver esas colisiones y dificultades que tienen siempre estas situaciones necesariamente problemáticas. Quiero plantear, y para eso voy a volver a algo de lo que decíamos la vez pasada sobre el derecho a la universidad, un último ejemplo de colisión posible entre derechos que en una cierta coyuntura pueden resultar contradictorios, o entre los que puede ser necesario tener que elegir. ¿Cómo entendemos, nos preguntábamos la clase pasada, el derecho a la universidad? ¿Es un derecho de los individuos o es un derecho del pueblo? La clase pasada decíamos, es las dos cosas. El Estado y las distintas universidades a través de las cuales el Estado garantiza el derecho a la educación superior en el país, tiene que garantizarle a cada uno de los ciudadanos que, habiendo cumplido el nivel educativo previo, que es el secundario, busca en la universidad un destino profesional, un destino académico, un destino técnico, un destino universitario, tiene que garantizarle la posibilidad de ejercer ese derecho. Pero a su vez, la universidad tiene que garantizarle al pueblo en su conjunto el derecho que ese pueblo tiene a tener los profesionales que necesita, a tener las investigaciones que necesita, a tener una universidad participando activamente en el desarrollo local, en el desarrollo regional, el trabajo con las organizaciones sociales del territorio, con el Estado, con el espacio de las grandes discusiones colectivas en los medios masivos de comunicación, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando dos de estos derechos eventualmente se encuentran? Imaginemos que en una situación de restricción de recursos, y ya dijimos que toda situación es una situación de restricción de recursos, no solamente en nuestros países, que son países, como suele decirse, en vías de desarrollo, o subdesarrollados, o menos ricos que otros. En todo país, necesariamente, los recursos siempre son escasos respecto a la enorme cantidad de demandas que operan sobre ellos. ¿Qué pasa cuando en una situación de restricción objetiva de recursos, en una determinada región del país, por ejemplo, son necesarios para garantizar el desarrollo del pueblo, tales y cuales
profesionales, y aparece un jovencito de 18 años que tiene unas ganas bárbaras de ir a la universidad porque quiere estudiar en la universidad no sé qué cosa. Cualquier cosa. Que la universidad no ofrece. Pónganle ustedes teología, o pónganle ustedes numismática, o pónganle ustedes biología molecular, o lo que sea. Todas cosas intrínsecamente interesantísimas. Todas cosas intrínsecamente importantísimas. Todos los ejemplos que di son muy importantes. Alguna vez un ministro en la Argentina se burló de la teología y la respuesta más interesante que recibió la recibió de un sociólogo que además es un amigo mío, que dijo: ¿qué te pasa con la teología? ¿Por qué cuando querés ridiculizar algo le pones el nombre de teología? ¿No? La teología es muy importante y está muy bien que se enseñe teología. Ahora, diríamos que en las 56 universidades que tiene hoy la República Argentina hay que enseñar teología por si un joven de la zona tiene vocación de estudiar esa disciplina tan compleja, tan sofisticada, tan costosa también. Tenemos que tener especialistas en las distintas ramas de la teología, de primero a quinto año, por si algún estudiante decide ejercer su derecho a estudiar esa disciplina, en un contexto de restricción de recursos y a lo mejor en una zona del país donde necesitamos urgentemente ingenieros agrónomos, o profesores de matemática, o profesores de inglés, o médicos. Entonces, puesto que todas las universidades no pueden dar todas las carreras, necesariamente se plantea la tensión entre el derecho individual que puede esgrimir un joven de 18 años que toque la puerta de la universidad porque quiere estudiar allí no sé qué cosa, la historia de no sé qué cosa en el Imperio Bizantino, y la oferta que la universidad puede proponerle a esa comunidad con los recursos económicos, humanos, de infraestructura que tiene. Entonces allí, ¿cuál de los dos derechos privilegiamos? Decimos: es un escándalo que esta universidad no le garantice a todos y cada uno de los ciudadanos que tocan a sus puertas estudiar en los más altos niveles de excelencia las carreras que cada uno de los ciudadanos elige. O decimos: bueno, pará un poquito, pará. A lo mejor tenés una universidad a 300 kilómetros que eso te lo ofrece, y esta universidad está situada en una zona que necesita desesperadamente enfermeros y ha decidido, en uso de su autonomía o recibiendo incentivos de la política pública, que está muy bien que operen sobre las universidades para que éstas se decidan a formar a los profesionales que requieren una determinada región, ha decidido formar enfermeros y no licenciados en numismática. Entonces, ¿cómo resolvemos esas tensiones a cada paso? No voy a ofrecer aquí ninguna respuesta a estas preguntas. Voy a señalar simplemente que estas preguntas siempre existen, que las tensiones entre derechos individuales y colectivos siempre existen, y que siempre está allí la política, que es esa antigua construcción que han hecho los hombres hace miles de años para lidiar con las situaciones de conflicto que todo el tiempo se presentan en sus sociedades. Hay política porque hay conflictos, y cuando hablamos de derechos los conflictos son omnipresentes, porque siempre un derecho o algo que un sujeto puede representarse como un derecho que lo asiste colisiona con otro derecho o con lo que otro sujeto, individual o colectivo, puede representarse como un derecho que lo asiste, y allí es la política, la discusión, la deliberación colectiva, democrática, la que debe decidir cómo se destinan los dineros públicos, los recursos económicos, los recursos humanos, para garantizar los derechos que en cada situación se considere más relevante garantizar. Quiero plantear, en este recorrido que venimos haciendo, un cuarto problema. Repasemos por si nos olvidamos. Planteo un primer problema que se refiere al estatuto mismo de la idea de derecho. Planteo un segundo problema que se refiere a quiénes son los sujetos de los derechos, sujetos individuales y sujetos colectivos. Planteo un tercer problema, que es qué pasa cuando entre dos derechos, individuales o colectivos, o ambas cosas, se produce de hecho una situación de confrontación o de colisión. Y ahora quiero plantear una pregunta que a mí me parece que tiene un enorme interés teórico, político, conceptual, y que nos acerca al problema específico de esta diplomatura que ustedes están cursando, que se refiere a ese campo propio de derechos que llamamos derechos culturales. Y quiero preguntarme qué pasa cuando a la palabra derecho le agregamos, como hacemos con mucha frecuencia, un calificativo que trae todo tipo de problemas para la discusión, y problemas muy interesantes, que es el calificativo humanos. ¿Qué decimos cuando a un derecho lo llamamos humanos? ¿Qué agrega la palabrita, el adjetivo calificativo humanos, al sustantivo derechos?
¿Acaso todos los derechos no son derechos cuyos titulares son seres humanos? Bueno, hay varias cuestiones aquí para decir, y la primera que quiero decir es que la respuesta a esta última pregunta que acabo de hacer hoy no es, por lo menos no es de manera evidente, afirmativa. Hoy sí tendemos a pensar que existen un conjunto de derechos que no tienen como sujetos a sujetos humanos. Eso no quiere decir que los derechos humanos sean todos los derechos que sí tienen como sujetos a sujetos humanos, pero sí quiere decir que hoy empezamos a pensar que hay algunos derechos que no tienen como sujetos a sujetos humanos. Y voy a mencionar solamente a dos autores que me gustan mucho. A uno ya lo mencioné, es un muy interesante jurista argentino, es un juez argentino, es un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, quien tiene por ahí un librito muy interesante que se llama La Pachamama y lo Humano, en la editorial de las Madres de Plaza de Mayo. Es un precioso librito, de una serie de libritos que está publicando allí Zaffaroni, que están muy bien, muy interesantes, donde Zaffaroni se toma muy en serio una idea que hoy viene dando vueltas por el pensamiento constitucionalista latinoamericano, sobre todo por el pensamiento constitucionalista de los países andinos de América Latina, que es que la Tierra, el planeta Tierra, la naturaleza, lo que las culturas andinas latinoamericanas llaman, y Zaffaroni llama también, la Pachamama, debe ser pensado como un sujeto de derecho. Esa es una idea extraordinariamente interesante y rara. Para la formación de matriz occidental, moderna, que por cierto es la que empieza por cuestionar Zaffaroni en las primeras páginas del libro, que son interesantísimas. Las primeras páginas del libro de Zaffaroni están escritas contra René Descartes, y son muy buenas y muy interesantes. Pero en general, para quienes estamos más o menos formateados por esa manera, llamémosla así, occidental de pensar las cosas, que la tierra, que la naturaleza, la llamemos Pachamama o no, sea sujeto de derecho, es una idea muy rara. ¿Qué quiere decir que la tierra es sujeto de derecho? En general suponemos que el sujeto de derecho es un individuo, o si no es un individuo, un grupo de individuos, un colectivo de individuos humanos, que cuando ven violados sus derechos, entre otras cosas, van a los tribunales, los meten en una querella, nos hacen un juicio, consiguen un abogado, pleitean. Sin eso hay algo de la idea de derecho que queda medio abstracto. ¿Qué quiere decir tener un derecho? Si yo le violo un derecho a la tierra, y lo hacemos todos los días, extrayendo minerales de maneras absolutamente desaprensivas con el medio ambiente, talando árboles de manera bestial, ¿qué va a hacer la tierra? ¿Conseguirse un abogado? ¿Ir caminando a los tribunales? ¿Abrir un expediente? No puede hacer eso la Pachamama. No puede hacer eso el planeta, la naturaleza. ¿O será que sí puede? Esto empieza a ser una discusión interesante en el mundo jurídico. Y hoy hay abogados que asumen la representación de la naturaleza, para iniciar expedientes en los tribunales. Eso es muy interesante. Si eso pudiera hacerse, en efecto queda resuelto el problema de que la naturaleza no puede ir por sus propios medios a los despachos del Poder Judicial de nuestros países a establecernos un juicio. Tenemos allí un sujeto no humano de derechos, y que son derechos que valoramos mucho, que nos importan mucho, y que además tienen todo tipo de vínculos y de relaciones muy estrechas con los derechos que sí llamamos humanos y sobre los cuales vamos a hablar después. De los humanos presentes y de los humanos futuros. Es posible que no sea ningún humano presente más que los que viven muy inmediatamente cerca, los que se vean afectados por la tala absolutamente desaprensiva de bosques que tiene lugar, por ejemplo, en el noroeste argentino, que tiene lugar en un país en el que estuve la semana pasada, que es monstruoso como se están talando árboles, que es Paraguay. Tiene la mayor tasa de tala de árboles en América Latina, Paraguay. Soja, 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 y abajo los árboles. Es posible que no sean los derechos humanos de los habitantes de Paraguay o de los países vecinos o del género humano en su conjunto hoy los que se vean violados por esa brutal manera de tratar la naturaleza, pero sí es muy posible que sean los hijos, los nietos y los bisnietos de los seres humanos
que hoy viven en la Tierra, los que vean violados sus derechos por esa forma de tala tan brutal. Vamos a preguntarnos, no sé si hoy, no sé si llegamos en esta tercera clase, si no es en la tercera será en la cuarta, vamos a preguntarnos qué pasa con los derechos humanos de los hombres que todavía no están aquí entre nosotros. O esos hombres, por el solo hecho de no existir, no son sujetos de derecho. Esa pregunta también es interesante, me parece. Bueno, no existen, ¿qué creen? ¿Que sin existir sean sujetos de derecho? Vamos a preguntarnos si acaso los que no existen, porque todavía no llegaron, o porque ya murieron, no deben ser pensados también como sujetos de derecho. ¿Y cuánto tienen que ver estos sujetos de derechos humanos con este sujeto esencialmente no humano de derecho, que es la Tierra, la naturaleza, el planeta, la Pachamama? La otra autora que quería mencionar y que voy apenas a presentar, nos llevaría muy lejos meternos en sus argumentos formidables, extraordinarios, es una gran filósofa norteamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una autora formidable, ha escrito cosas preciosas, increíbles. Tiene un libro que a mí me parece extraordinario, que si solo hubiera escrito eso, para mí ya está, que es buenísimo, que se llama La fragilidad del bien. Es un libro increíble sobre filosofía y tragedia griegas. Y después tiene un libro que salió publicado recientemente, más o menos recientemente en español, que se llama Fronteras de la Justicia, donde toma algunos temas, digamos, de filosofía práctica. No sé si decir de filosofía del derecho, creo que no, creo que habría que decir de filosofía de la justicia, más que de filosofía del derecho. Y se pregunta, entre otras cosas, a lo largo de un tercio del libro, que trata de otras dos cuestiones también que no vienen al caso, pero un tercio del libro, esto es unas buenas 150, 180 páginas, se pregunta y discute con mucha minuciosidad y con mucha exigencia filosófica el problema del derecho de los animales. De los animales como sujetos de derecho. La pregunta, el tema es muy interesante, es muy interesante. Como sujetos de derecho y no como objetos de piedad. Lo que dice Martha Nussbaum no está aquí en consideración que nosotros no pateemos a nuestros gatos, no torturemos innecesariamente a nuestros perros. Todo eso nosotros no lo hacemos porque somos gente más o menos buena y somos piadosos hacia nuestros animales. Pero el asunto no es ese, dice Martha Nussbaum. Los animales no deben ser pensados como objetos de piedad, deben ser pensados como sujetos de derechos. Y ahí el argumento se pone un poquito exigente y uno se pregunta, ¿en serio, Marta? Los animales como sujetos de derecho, ¿te parece? Y no se refiere solamente a los animales muy cercanos a nosotros. Y ahora voy a dar un ejemplo argentino, del año pasado, del anteaño, que tuvo incluso cierta resonancia en los medios, de un animal a los que un tribunal humano declaró sujeto no humano de derecho. Pero no se refiere solamente a orangutanes, chimpancés o gorilas, que son animales cercanos a nosotros por su contextura, por no sé qué cosa, los cromosomas, porque se parecen un poco a nosotros. No, Martha Nussbaum habla del derecho de las cebras, de los elefantes, de los mosquitos. Y ahí el argumento se pone un poco difícil. Marta, ¿te parece? Bueno, no es el tema de este curso. Definitivamente no es el tema de este curso. En este curso estamos hablando de derechos humanos y específicamente de derechos culturales. Y ustedes me dirán, ¿y por qué te metés con los derechos de la cebra? Bueno, para argumentar por el absurdo que no todos los derechos son humanos, entre otras cosas porque no todos los derechos son derechos cuyos sujetos sean sujetos humanos. Y sin embargo, el año pasado o el anteaño nos sensibilizamos, no sé si decir fuertemente, pero tuvo cierta notoriedad periodística y fue interesante la discusión sobre los derechos que un tribunal en la Ciudad de Buenos Aires otorgó a una mona, a una orangutana, que vivía en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires y que se llamaba Sandra. El caso fue seguido muy de cerca por una periodista homónima. Esa homonimia acaso la haya sensibilizado y siguió muy de cerca la muy buena periodista Sandra Russo los padecimientos judiciales de la orangutana Sandra. Es raro que una periodista se llame igual que una orangutana. Por lo menos es raro, según un antropólogo francés que se llamaba Lévi-Strauss, que decía una cosa muy interesante. Decía que los hombres sostenían una relación metonímica con los animales
que les eran metafóricos y una relación metafórica con los animales que les eran metonímicos. Eso es muy interesante. Es decir, con los animales que les eran más cercanos, por ejemplo los perros, a los perros no se les pone nombre de hombre. A los perros se les pone níquel, se les pone trueno, ¿no? Mientras que con los animales con los que tenemos una relación de mayor lejanía, como por ejemplo los pájaros, ¿no? A los pájaros se les pone Héctor. Bueno, eso es una interesante observación de Levi-Strauss. No tiene nada que ver con este curso, sepan disculpar. Pero me pareció interesante que una periodista que se llama Sandra se ocupe de una orangutana que se llama Sandra. Las orangutanas no suelen llamarse como las periodistas ni como las mujeres en general. Tienen nombres raros porque se nos parecen mucho. Y los animales que se nos parecen poco tienen nombres que se nos parecen mucho. Eso decía Levi-Strauss, que en general decía cosas bastante razonables. Lo que quiero decir aquí es que la orangutana Sandra, un acorde, un juzgado de seres humanos, dijo, es un sujeto no humano de derecho y tiene que vivir en condiciones dignas. Y no las tiene en el Zoológico de Buenos Aires. Entonces conminó a los dueños, a los accionistas, no sé qué, del Zoológico de Buenos Aires a crearles condiciones dignas de vida o a mandarla a otro zoológico que sí les garantizara esas condiciones. No sé finalmente si Sandra está aquí en Buenos Aires o está en Río de Janeiro, se fue a un lugar donde podía vivir adecuadamente. Que una orangutana sea pensada como sujetos de derecho no deja de ser un tema interesante en la historia jurídica, no de la humanidad, sino de la naturaleza. Pero esto que dije, no diré que lo dije en broma, porque es un tema serio e interesante, pero nos aleja un poquito de nuestro asunto, que son efectivamente los derechos humanos y específicamente dentro de esos derechos humanos los derechos culturales. Se nos va acabando el tiempo de esta tercera clase, de manera que solo quiero dejar planteado lo que vamos a ver en la cuarta. Nos vamos a preguntar, atendiendo solamente a los derechos cuyos sujetos son seres humanos, de modo que en la próxima clase, les prometo, no vamos a hablar de orangutanas, ni de cebras, ni de mosquitos, ni siquiera vamos a hablar de la Pachamama. Aunque sobre el final algo vamos a decir sobre la Pachamama. Vamos a hablar de los derechos cuyos sujetos son seres humanos. ¿Todos ellos son derechos que calificamos como humanos? Evidentemente no. Nadie diría que el titular de un pagaré, que dice pagaré a Juan Pérez la suma del día tanto, es titular de un derecho humano a cobrar el pagaré, por más que Juan Pérez sea una persona, evidentemente, miembro del género humano. No todos los derechos cuyos titulares son seres humanos son derechos humanos. Entonces la pregunta que vamos a hacernos la próxima es, ¿qué específico tipo de derechos cuyos titulares son seres humanos son los derechos a los que calificamos como humanos? Yo tengo la sospecha, o más bien la idea, de que esos derechos cuyos titulares son seres humanos, a los que ponemos el calificativo de humanos, no han sido los mismos a lo largo de distintas épocas de nuestra historia. Y que incluso en nuestra historia reciente, en nuestra historia de los últimos 30 o 35 o 40 años, hemos llamado con el nombre de derechos humanos, hemos calificado como humanos a derechos de distinta naturaleza. Vamos a ver si la vez que viene, la cuarta y penúltima clase de estas 5 en la que se divide nuestro seminario El Estado de los Derechos Culturales, podemos discutir un poquito cómo ha evolucionado la idea de los derechos humanos entre el conjunto de los derechos de los seres humanos, para ver si en la quinta y última de las clases de este primer seminario nos metemos específicamente dentro de ese vasto universo de los derechos humanos en los derechos que llamamos culturales. Seguimos la próxima entonces.